Buenos días, compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo número 5 y nosotros les vamos a hablar acerca de los mixtecos y zapotecos. La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes que tuvo su etapa de expansión entre las etapas preclásicas y clásicas, entre los años 500 antes de Cristo y 900 después de Cristo. Esta cultura se dividió en varias etapas, que la primera es Monte Albán I de los 500 antes de Cristo a 100 antes de Cristo. Su fundación surge como el centro principal de poder político y económico de la religión. Durante este periodo se inició la nivelación de la parte superior del sitio y la plaza central de este periodo que corresponde a la culminación y decadencia del mundo olmeca. Monte Albán II, de los años 100 a.C. a 250 después de Cristo, sus habitantes continuaron con la nivelación de la plaza. Debido a los datos obtenidos de hallazgos arqueológicos, es evidente que tuvieron contacto con grupos mayas de Chiapas y Guatemala, de donde provienen el culto al murciélago. La siguiente etapa es Monte Albán III. Se refiere al periodo clásico, marcando el apogeo de la cultura del valle, no solo de la civilización que se asentó en Monte Albán, sino que también tiene correspondencia con el desarrollo y apogeo de las culturas mesoamericanas. Este periodo se divide en dos subfases. Subfase 1, durante la primera, se reciben influencias de Teotihuacán, las cuales se manifiestan en la decoración de edificios, piezas y cerámicas y tumbas. De esto sucede del 250 al 650 después de Cristo. La subfase 2, la segunda es donde hay mayor florecimiento, inicia la caída de Teotihuacán y termina en el año 800 después de Cristo. En esta subfase fueron construidos la mayor parte de los edificios que hoy se pueden apreciar, cubriendo a otros de épocas anteriores. Sigue la fase de Monte Albán IV, del 800 al 1325 después de Cristo. Abarcan hasta la caída de los grandes centros urbanos y el surgimiento de señoríos y cacicazgos que poblaron ciudades más pequeñas. La construcción de estructuras monumentales cesó y la población disminuyó. Y por último, Monte Albán V, de 1325 a 1521 después de Cristo. Es la última fase conocida cuando los mixtecos invadieron el valle y se asentaron en lugares cercanos como Sachila y Xochocotla. Este último grupo hizo ceremonias y enterramientos en la antigua capital zapoteca. Su ubicación geográfica. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad actual de México. Su capital era Monte Albán, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde ahí podían avisarse los valles centrales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en tres grupos, del valle, de la sierra y del sur. Lograron dominar esas tierras y a través de los estrechos vínculos comerciales de la civilización olmeca a la costa del sur del Golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes rivales en otros pueblos cercanos. Las generalidades en los aspectos políticos y sociales, los pueblos zapotecas se caracterizaron por el desarrollo militar que permitió expandir su cultura bajo el mando de una monarquía religiosa. Las ciudades más importantes de esta civilización fueron Monte Albán, Yagur, Teotitlán, Táchila, que lograron dominar a través de los vínculos comerciales con los vecinos olmecas y por la conquista militar y captura de gobernantes rivales de pueblos cercanos. Su pirámide social, en la punta estaban los sacerdotes, que era el sector más poderoso, después los nobles, que estaba conformado por los caciques, jefes guerreros y altos funcionarios, los comerciantes, después los artesanos y campesinos y por último los esclavos. La religión de la cultura zapoteca era politeísta y adoraban
a distintos dioses. Tenían un dios del sol y de los astros, a Cosijo, que era dios del trueno, Pitao, dios del maíz, Coquibecelao, dios de los muertos, y adoraban a un dios mayor y rector llamado Totec. Creían en el nahualismo, que consistía en colocar las cenizas en una choza de cada recién nacido para que al día siguiente las mismas mostraran el dibujo de la huella de un animal que representaría la personalidad del niño. La cultura zapoteca se basó en actividades agropecuarias y de menor medida en la caza, tanto como en el comercio con otros pueblos. Para el desarrollo de la agricultura aplicaron sus conocimientos en arquitectura e ingeniería a través de la construcción de terrazas artificiales en las laderas de los valles, ubicados de manera escalonada. De este modo proveían de agua a las tierras cultivadas. Los zapotecas se situaron en los valles de Oaxaca y su arquitectura se encontraba constituida por construcciones de presas y canales. Su centro ceremonial fue Centro Albán y fueron los únicos que desarrollaron la escritura. Entre su arquitectura podemos encontrar plazas sobre plataformas, plataformas que constan de 3 edificios. En las ciudades zapotecas predominaba un orden arquitectónico específico en cuanto a la forma en la que se construían sus edificios, su ubicación dentro de la ciudad y su distribución interna. Se distinguieron por construir con fines ceremoniales, palacios, templos y diversos edificios de usos públicos. Bien, como aspectos formales, pues tenemos que en estas ciudades zapotecas, pues principalmente tenemos que reinaba el orden. Con respecto a la manera en que eran construidos sus edificios. Su ubicación dentro de la ciudad de distribución, pues se destacó también por sus construcciones con objetivos ceremoniales, así como palacios, templos y diversas edificaciones para su uso pues, público. También cabe señalar que tenemos como mayormente como aspecto formal el diseño horizontal, también lo que son las escalinatas bordeadas por alfardas que rematan con un tablero, o estas también llamadas de doble escapulario. También otra parte fundamental o formal en su arquitectura era la visión zapoteca del tema teotihuacano. Este es el tablero sobre el talud. Ok. Aquí tenemos también en esta parte un mapa de cómo era, en este caso es Monte Albán, pero aquí tenemos de manera ordenada su arquitectura, cómo era muy, muy planeada. En este caso tenemos de manera, o sea, como les comentaba, diseños horizontales, pero aquí hay una parte que es interesante, que es el observatorio, que este es el único que se ve en el centro, que es como una flechita que apunta en dirección diferente a todas las edificaciones, que apunta, hacia los astros, a lo que ellos estudiaban en ese entonces, con los astros. Bueno, las construcciones también pertenecientes a esta arquitectura zapoteca era también caracterizada por grandes dimensiones en algunas de sus edificaciones. También fue una civilización con edificios destinados como les decía, a usos políticos, mayormente ceremoniales también. En los aspectos simbólicos tenemos que el estilo arquitectónico de los edificios públicos predominaba el doble escapulario, es decir, que las fachadas se cubren con 2 tableros que dejaban en medio un nicho o un espacio que quedaba hundido. Se trata de una característica muy generalizada, pero que además se exporta a otros sitios del Valle de Oaxaca, llegando a convertirse en un rasgo regional. Esta integración regional la adquieren
las escalinatas de los edificios que nunca llegaron a ser concebidas como elementos adicionales, sino como parte de estos. Bien, también les voy a hablar acerca de los materiales y sus sistemas constructivos de los zapotecas. Pues principalmente esta cultura, por lo general, utilizaba lo que es la piedra caliza, la madera, la cal, entre otras. Bueno, estas las utilizaban mayormente por su facilidad de que su obtención inmediata, que era en todo su entorno de su ubicación de ellos. Estos también destacaron por la fabricación de grandes obras hidráulicas, como son represas y canales de riego. Les voy a hablar acerca del uso que le daban a la piedra caliza. Bueno, pues esta es una piedra pues, sedimentaria que en su mayoría está compuesta por carbono. Entonces los zapotecas también lo utilizaban como... Las hacían bloques, ¿no? Entonces, de esta manera, al extraer de las canteras como bloques, permanecían flexibles, por decirlo así. De esta manera, pues era más fácil de trabajarlas. También se endurecía con rapidez, pero se utilizaban principalmente en construcciones oficiales y casi como palacios, ¿no? También, o sea, sin embargo, también se llegó a utilizar no tan en construcciones tan grandes, sino también en casas de uso pues común. También por otra parte tenemos lo que es el tezontle, pues esta es una roca de origen volcánico, es porosa y pues es muy resistente. También es una piedra que conserva el calor, entonces esta nos ayuda a soportar pues altas temperaturas, ¿no? Además de que estamos hablando de que pues apreciaban mucho lo que es la astrología. Bueno, al mezclarlo con agua y arena, obtenían una mezcla para frizar. Esta se utilizó también en palacios y también en monumentos. También por otra parte tenemos lo que es la cal. Pues se utilizaba por esta cultura, por su resistencia. Esta no tanto como estructura, sino se utilizaba mayormente como un tipo de recubrimiento, así como si fuera pues estuco, por decirlo así. Con se lograban pues los adornos y pues este material de verdad que era muy resistente, se buscaba la resistencia, entonces la carga era muy resistente, entonces para moldearlo y hacer adornos u ornamentaciones, perdón, era muy, muy bueno para sus edificaciones. También por otra parte, no tanto como estructura, sino como apoyo, utilizaban la madera. Esta no solo fue utilizada por esta cultura, sino en general también por otras culturas mesoamericanas, para hacer lo que son los techos altos, también inclinados. Bueno, aunque mayormente siempre eran techos de piedra, ¿no? Okay. También un proceso interesante en esto es que hacían el tezontle, bueno, aquí voy a hablar un poco más del tezontle, lo unían con arena y agua. Pues su finalidad era obtener un efecto, pues le dicen paredes. Entonces aquí ya también estamos hablando de que no solamente podemos ver la piedra en bruto, sino que también le podían poner cierto acabado, que era un liso, que pues es interesante, ¿no? Para esas épocas. Y bien, ahora vamos con el sistema constructivo. Pues en Montalbán su técnica de los distintos tipos de arquitectura siempre fue, bueno, dio un aspecto clásico a la ciudad con unas pendientes bastante amplificadas y también rematadas por pequeñas tablas de doble escápula. También el acceso a estas edificaciones se hacía mediante unas escaleras limitadas por alfaldas, como les decía anteriormente. Esta es una característica que se encuentra presente en muchos sitios pues, mesoamericanos. Es como clásico, ¿no?